Muy buenas, soy Barbot de Barbot Paints y hoy vamos a empezar a hacer un poco de lectura. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues en este caso nos interesa el trasfondo de la Casa Cawdor, que es la banda con la que estoy empezando, me estoy introduciendo a Necromunda, así que te invito a que te quedes y sepas un poco más de la Casa de la Fe. La Casa Cawdor. La fe. En toda Necromunda hay pocas armas tan peligrosas o tan duraderas. Nada de lo creado hasta ahora por las casas nobles se puede comparar con el daño que la fe ha hecho a su pueblo, y con tanta seguridad, nada en todo el mundo colmena une así a sus habitantes. Ni siquiera el miedo al Lord Hellmouth y la Casa Imperial pueden competir con la fe verdadera, y es en ella donde reside el poder de la Casa Cawdor. Todas las demás casas de clan y casas nobles se basan en las alianzas, el intercambio de riquezas y obligaciones, estando sus raíces irremediablemente ligadas a la industria del mundo colmena. Aunque la Casa Cawdor participa en esta industria, no se define por ella. Más bien, mientras que la mayoría cuenta los créditos de cada ciclo para medir el valor de sus súbditos, la gente del clan Cawdor se considera fuerte mientras su fe se mantenga firme. Esto ha salvado a los Cawdor de la extinción, donde tantas otras casas de clan han sucumbido a la marcha del tiempo o al flujo y reflujo de las cuotas de producción. Porque aunque los Cawdor languidezcan por debajo de sus pares, en términos de riqueza y poder militar, nunca han sido pobres en sus creencias. Desde el exterior, los demás necromundanos ven a la Casa Cawdor como recolectores de huesos, carroñeros y mendigos, poco mejor que las ratas que plagan los agujeros de la colmena. Solo el manto de haber nacido de una casa del clan los eleva por encima de las masas sin clan o de las clases sirvientes, aunque la mayoría de los súbditos del Lord Hellmouth que se precian no tratarán con ellos. Sin embargo, desempeñan un papel vital dentro de la sociedad de la colmena, recogiendo los residuos y desechos de la fabricación para que nada se desperdicie. Si esto fuera lo único por lo que se les conoce, el clan Cawdor podría ser mejor aceptado por sus compañeros. Y tal como están las cosas, pocos pueden pensar en la casa del clan sin pensar en la fe que los impulsa. Y no se equivocan en esta creencia, ya que en Necromunda, el clan Cawdor y el credo redencionista son una misma cosa. Vamos a hablar de la cruzada redencionista. El credo de la redención deriva de la corriente principal del culto imperial de la eclesiarquía. Esta ortodoxia, que se extiende por toda la galaxia, adora al emperador como una entidad divina, el ser supremo cuya mera existencia demuestra el destino manifiesto de la humanidad para gobernar la galaxia. La secta redencionista cree que la humanidad se ha desviado del camino de la rectitud decretado por el emperador y que los pecados de la humanidad ahogarán a la raza humana en la inmundicia y la depravación. Mientras la humanidad sea incapaz de controlar su naturaleza pecaminosa, no podrá unirse y conquistar las estrellas, como el emperador realmente desea. El pecado debe ser purgado de todos por el fuego, la sangre y la fe. El pecado adopta muchas formas: la bebida, el fuego, la mentira, el engaño, la blasfemia, la lujuria y disparar a gente inocente y trabajadora, como los redencionistas. Los peores pecados de todos son los mutantes y las brujas. Los engendros del mal, y los segundos peores son los herejes, que toleran el pecado y se niegan a prestar atención a la palabra de la redención. Para la mayoría de los habitantes de la subcolmena y para la mayoría de los ciudadanos de la colmena, el credo imperial es un lujo caro, un código moral por el que no pueden preocuparse al correr el riesgo de impedirles hacer lo que deben para salir adelante y sobrevivir.
Por el contrario, los ricos y privilegiados de la aguja ven el credo como un conjunto restrictivo de creencias que, de ser obedecido en su totalidad, les impediría disfrutar de su riqueza y sus oportunidades de manera excesiva, depravada, irresponsable e incontrolable, cosa a la que creen que deberían tener derecho. En definitiva, aunque el credo imperial puede ser en teoría un conjunto de creencias establecidas para que toda la humanidad las siga, la realidad de la vida en Necromunda suele estar muy alejada de sus enseñanzas. La casa Cawdor, sin embargo, ve el credo con bastante más cariño. Los rigores diarios de la vida en la colmena han enseñado a los miembros de la casa del clan que, en lugar de ignorar el credo para hacer lo que deben, se aferran a él como su única esperanza de salvación, tanto por desesperación y desesperanza como por cualquier otra cosa. Toman cada una de las palabras del credo como una verdad innegable, observando rigurosamente todas las obediencias que se les exigen y siguiendo sus restricciones hasta la obsesión. En su mayor parte, la estricta adhesión de los Cawdor es vista con recelo por los demás habitantes de la colmena. Para la mayoría, sus sermones caen en saco roto, aunque no faltan individuos desesperados en Necromunda, y por cada docena de habitantes de la colmena que dan la espalda a la fe, hay uno que ve su salvación en su abrazo. Vamos a hablar de la historia de la casa Cawdor. Antes de que la redención consumiera al clan Cawdor, la casa, tal como era por entonces, consistía en poco más que criminales y mendigos que infestaban los niveles inferiores de las colmenas y se ganaban la vida como podían. Durante los siglos pasaron desapercibidos para las demás casas, y su papel en Necromunda era el de criaturas carroñeras que se alimentaban de los restos de la industria o roían los cadáveres de las fábricas muertas. En esta época surgieron líderes carismáticos entre los Cawdor, que trataron de unir al pueblo, pero sin un principio rector. Todos estaban condenados al fracaso. Esto cambiaría a finales del 39 milenio, cuando nació el culto de la redención de Necromunda. Hablemos del camino a la redención. Aunque la verdad ha sido oscurecida durante años por el tiempo y el incansable trabajo de los varones de los Cawdor y sus guardianes de la palabra, los orígenes de la fe se remontan a un hombre, Encorderius Brain, padre fundador de la redención. Según los relatos oficiales, Brain era un obrero del Factorum, un simple miembro de las clases trabajadoras de las profundidades de la ciudad colmena. Alma diligente y piadosa, se desesperaba ante el sufrimiento de sus compañeros y la avaricia de las casas nobles que los habían condenado a su suerte. A menudo se dice que Brain se reunía con sus compañeros en la oscuridad del último ciclo nocturno y les contaba que creía que no eran solo nobles de la colmena los que habían perdido el rumbo, sino los propios trabajadores que en su ignorancia y complacencia se habían alejado de la luz del emperador. La historia oficial continúa diciendo como un día, al caer una de las grandes máquinas en funcionamiento del Factorum, Brain fue salvado de la muerte por una luz cegadora, y como desde ese día supo que el emperador le había elegido personalmente para guiar al pueblo de Necromunda hacia la salvación. Según cuentan, Brain superó entonces innumerables pruebas y obstáculos, guiando a su pueblo hacia la subcolmena, donde pudieron formarse los primeros cultos de la redención, y desde allí se extendió por todo el mundo colmena, hasta que ningún rincón del asolado planeta quedó sin tocar. Extraoficialmente, hay muchas otras historias sobre Brain y su culto, algunas de las cuales lo pintan con una luz menos gloriosa. Van desde que era un líder de banda Cawdor que recibió un disparo en la cabeza y encontró la religión, hasta que Brain era un estafador expulsado de la aguja que concibió todo el asunto de la redención para alimentar sus hábitos de juego. Como es lógico, la casa Cawdor considera a Brain un santo
y no ve con buenos ojos a los que lanzan tales mentiras, asegurándose normalmente de que el narrador de la historia no viva para contarlo a los demás. Independientemente de los verdaderos orígenes de Brain y de su culto, ahora perdidos por la historia durante más de 2000 años, el ascenso de la redención que él engendró está bien documentado. Dentro de la casa Cawdor, la influencia de la redención no comenzó de golpe. Desde que se convirtieron en una casa del clan, hace solo unos siglos, con su riqueza construida sobre los desechos de Necromunda, los Cawdor habían estado luchando, enfrascados en una guerra intermitente con la casa Orlok por diferencias entre minería y carroñeo. La casa, aunque numerosa, era débil en casi todos los sentidos. Solo unas pocas casas nobles habían considerado oportuno conceder a la casa Cawdor derechos territoriales o contratos, e incluso el gremio de comerciantes los consideraba en gran medida inferiores. Los nobles de la casa Cawdor discutían entre sí. El control de las bandas criminales y de los señores de la chatarra del clan resultaba difícil de gestionar para un solo gobernante. Por toda Necromunda, los primeros siglos del 40 milenio, los cultos redencionistas cobraron vida y se extinguieron con la misma rapidez como las brasas arrojadas por un fuego bravo. Su poder debilitado por las conspiraciones de sus rivales, Aeronath VI, el entonces primer noble del clan Cawdor, vio en la redención un medio para ejercer su control sobre la casa Cawdor y fomentó activamente la fe. Incluso se rebautizó a sí mismo como Barón Cawdor, dando al título un significado religioso dentro de la estructura de la redención, nombrándose a sí mismo como jefe de la fe en el mundo colmena. Durante un brevísimo tiempo, medido por la farragosa historia de Necromunda, el plan de Aornath funcionó y la fe unificó a la casa Cawdor, como nada lo había hecho en su historia. Y en el espacio de unas pocas décadas, la población y la fortuna Cawdor se multiplicaron. Aornath sería derrocado por las mismas enseñanzas que había abrazado, al haber aceptado su propio pueblo, que su propia salvación residía en el sacrificio al dios emperador y no a los amos de la colmena. Aornath solo vivió lo suficiente para ver cómo su papel era usurpado por mendigos piadosos y nobles mucho más conocedores de los caminos de la fe que él. Desde las profundidades de la casa del clan, los trabajadores se alzaron para convertirse en guardianes de la palabra. Los sacerdotes analfabetos y hombres santos de la fe, mientras que la sombra de la casa noble Coiron, mayor aliada de la eclesiarquía de Necromunda, consumía las altas esferas de la casa Cawdor. En algunas colmenas, las viejas costumbres del clan perduraron durante un tiempo, pero antes de que el milenio llegara a la mitad, la casa Cawdor se había convertido en la casa de la fe. Bien, vamos a hablar de la casa de la redención. Desde el nacimiento del culto de Brain y la fatídica decisión de Aornath de abrazarlo, ha habido docenas de varones, cada uno con sus propias agendas y complots. Los que vinieron directamente después de Aornath, como Gaebral el Voluntarioso o Aornath XV, bisnieto de Aornath VI, creyeron en la retórica establecida por el primer varón. Algunos, como Gaebral, creían realmente que si escuchaban lo suficiente, podían oír las palabras susurradas del emperador en su cabeza. Estos hombres fomentaron la fe a lo largo del 40 milenio, actuando como devotos patriarcas y enviando a sus siervos a llevar la fe a todas las partes de Necromunda. En esta época se estableció por primera vez el Palacio de los Huesos, cuyos cimientos se construyeron sobre una antigua cúpula de hornos Cawdor en el corazón de la ciudad colmena. Se reunieron reliquias sagradas de todo el mundo colmena y los redencionistas de toda Necromunda lo consideraban el corazón bendito de su religión. Más tarde,
Cuando el 40 milenio dio paso al 41 milenio, los varones y sus consejeros se volvieron más astutos en su control de la casa del clan. Entonces, la casa noble Coiron estaba muy involucrada en las fortunas de la casa Cawdor. Su influencia y la de su propia marca del credo imperial podrían sentirse. Varones como Beckstrom y Hester se convirtieron en nombres venerados en los primeros siglos de este milenio. Su refinamiento del libro sagrado de Brain fue eficaz para cambiar las estructuras de la casa. Beckstrom hizo que los escribas tradujeran el libro sagrado de Brain a todas las lenguas de Necromunda, y al hacerlo, definió lo que era ser un guardián de la palabra. Estipuló las 10 palabras de la fe, algo a lo que los guardianes de la palabra se adhieren incluso hoy en día, a menudo grabando una o más de 10 palabras sagradas en su carne para estar más cerca del dios emperador. Hester es más conocido como autor de los 600 tormentos de Brain, un relato de las pruebas sufridas por Brain durante su viaje por la subcolmena. Los sacerdotes redentores han utilizado durante mucho tiempo este tomo como base para sus torturas, ya que es lógico que si un hereje puede experimentar el dolor del santo, su alma se salvará. Esta ratificación de la fe no ha estado exenta de contratiempos. El auge del credo redencionista en Necromunda fue y sigue siendo visto como una amenaza para muchas de las casas nobles y de clan por igual, habiendo sido hechos muchos esfuerzos para controlar. Quizás el más famoso de ellos fue durante la época del barón Spriggan, en los siglos centrales del 41 milenio. Durante años, la fe había sido atacada por las demás casas de clan, que temían la propagación de la influencia Cawdor a través de esta subsecta de credo imperial. Aunque el apoyo al culto de la redención era más fuerte que nunca, entre las clases humildes de muchas colmenas, los señores de los clanes y los nobles impusieron sanciones paralizantes a las industrias del barón Spriggan, lo que costó a la casa del clan y por extensión a la fe grandes sumas de dinero. El verdadero golpe llegó cuando una alianza de casas nobles convenció a Lord Helmaur para que solicitara a la eclesiarquía que la declaración a la redención como un culto subversivo y prohibiera su práctica en Necromunda. Este desastroso acontecimiento, que bien podría haber llevado a una rebelión abierta en muchas colmenas, solo fue evitado por Spriggan al crear la Pax Redemptos, un documento ahora sagrado que prometía a la Casa Imperial que ningún miembro de la Redención tomaría las armas en nombre de la fe. Aquellos que lucharan por la casa del clan lo harían como guerreros Cawdor, y cualquiera que se identificara abiertamente como soldado de la cruzada redencionista sería declarado proscrito en lo sucesivo. Se trata de una ley que dividió a los combatientes del clan Cawdor, pero que al final preservó la casa de la fe. Cuando Lord Mormaer, el actual barón de Cawdor, tomó el control de la casa Cawdor, el trabajo de los anteriores ya estaba hecho. Los rituales consagrados por el tiempo estipulaban todo, desde la forma correcta de comer las raciones de almidón de cadáver hasta la forma de entrar y salir de la litera del habitáculo, para que el dios emperador no pensara que el trabajador era demasiado orgulloso e ignorante de la gloria del credo imperial. Aunque las industrias Cawdor permanecen en gran medida inalteradas desde aquellos primeros siglos de su existencia, la fe está muy arraigada en sus filas. Cuando el 41 milenio llega a su fin, Lord Mormaer gobierna un imperio religioso que se extiende por todo el mundo y más allá. Tanto las casas nobles como los clanes se mueven con cuidado alrededor de los Cawdor, y aunque se burlen de su pobreza y piedad en secreto, no cuestionan su poder. Tal vez lo más aterrador para el resto de Necromunda sea que aunque la casa Cawdor fuera destruida, la redención seguiría viva, y desde sus ascuas la casa podría renacer de nuevo, sin importar cuántas veces fuera pasada por la espada. Pues como saben los Cawdor, Necromunda puede morir,
pero la fe arde eternamente. Hablemos de la fe dividida. Para los forasteros, la redención es una religión única y unificada, dedicada a su visión universal de la perdición y a la devoción al Dios emperador. En realidad, hay casi tantas variantes de la fe como colmenas en Necromunda, cada una con su propia y única perspectiva sobre el verdadero camino hacia la divinidad. De esta mirada de caminos, la mayoría se divide en tres grandes categorías: los celotes o fanáticos. Encarnan un frenesí de fe. Los condenados disfrutan de la muerte de todas las cosas y los redentores consideran que su deber es purificar las almas de los infieles. Entre los fanáticos se encuentran cultos como el de los caminantes rojos, que aman las armas sierra y el derramamiento de sangre. Los discípulos de la marca ardiente, que son partidarios de quemar a todos y a todo. Y los hijos del día bendito, que no dejan de murmurar oraciones mientras masacran a sus enemigos. Entre los condenados, los cultos más conocidos son los de la verdad abandonada, que creen que todo lo que la humanidad conoce es mentira. Los vástagos del vacío, que se cortan la lengua para conocer la desesperación del silencio. Y el culto de la verdadera resurrección, que cree que solo con la muerte del Dios emperador puede renacer la humanidad. Por último, están los redentores, inspirados por un odio duradero a todos los enemigos de la humanidad. Entre ellos se encuentra la redención roja, un culto enloquecido de agitadores extramundanos, los seguidores de Clovis, que se inspiran en el gran Redentor e intentan estar a la altura de su ejemplo, y el Glorium Excrucium, que destaca en la tortura y la práctica como una forma de arte. Inevitablemente, estas facciones discuten y se pelean entre sí. El Barón incluso las enfrenta entre sí para evitar que una de las sectas se haga demasiado poderosa. Sin embargo, cuando el clan Cawdor o la redención se ven amenazados, no tardan en unirse contra una amenaza externa, unidos en su odio. Y no son solo estas subcredos las que definen y dividen a la Casa Cawdor. Cada banda es casi una fe en sí misma. Sus guardianes de la palabra mantienen su propio conjunto de creencias específicas basadas en alguna interpretación de algún texto o en alguna narración particular de una de las escrituras de la casa. Esto suele provocar continuas guerras intestinas entre las bandas Cawdor, ya que cada una intenta demostrar que es más devota que la otra, y a menudo se derrama sangre por la forma en que una banda pronuncia la palabra Cawdor o por la mano con la que cargan las balas. Hasta aquí esta primera sesión de trasfondo de la banda Cawdor. Te invito a darle a like si te ha gustado este vídeo. Te invito a que escribas un comentario si quieres más contenido como este. Y obviamente, suscríbete para estar alerta de todo lo que va a llegar. Y me despido, soy Barbut. Buenas y barbudas tardes.